Es habitual a esta hora en Mega Noticias. Vámonos a debate. Le doy la bienvenida a la maestra Mónica Silvi Morales Ríos, antropóloga forense. Y también está con nosotros Graciela Pérez, madre buscadora de la Asociación Civil Milinali Red. Maestra Mónica, Graciela, pues bueno, vaya situación. Estos casos ya no son, digamos, esporádicos. Es el común denominador, Graciela Pérez, de que el CEMEFO pues, no tiene los registros, no tiene la tecnología, no hay bancos de ADN, y entonces muchos de los cuerpos de estos desaparecidos pues están en el CEMEFO y no lo reportan, Graciela. Sí, lamentablemente, gracias por la invitación a estar en su foro y dejarnos hablar de este tema que nos está causando muchos estragos y retroceso en la posible identificación de nuestros desaparecidos. Nosotros hemos impulsado desde hace muchos años esta parte forense, porque por allá del 2012 que me tocó pues iniciar en esta causa, pues ni siquiera nos permitían hablar del tema. Lo forense era como un tabú y hablar de la identificación, pues mucho menos. Entonces, al nosotros darnos cuenta acá en Tamaulipas que todos los eventos violentos que están ocurriendo y las historias que las familias nos contaban de los muchos cuerpos que existían y que no sabían a dónde iban a dar, pues en nuestra búsqueda fuimos a dar a las fosas comunes. Y caso particular en Tamaulipas nos dimos cuenta que las fosas comunes estaban repletas. Iniciamos con esta tortura y la incertidumbre de saber quiénes estaban ahí, quiénes eran, y lamentablemente vimos que, porque lo constatamos en una de las exhumaciones en Miguel Alemán, que había fosas comunes con muchos cuerpos dentro en una sola fosa. Y no solo de un año, 2010, 2011, se fueron exhumando así, y había hasta, pues, en bolsas, en bolsas negras, ni siquiera en la bolsa normal que se usa para enterrarlos, cuando es una cuestión pericial. Entonces, eso lo constatamos ahí, y luego lo constatamos en Ciudad Mante, que es en el lugar donde nosotros estamos haciendo las búsquedas como madres, porque mi familia desapareció en Ciudad Mante, Tamaulipas. Ahí iniciamos todo este proceso de exhumaciones y de conocer cómo estaban los miles de cuerpos, pues sin identificar, o por lo menos en una fosa, pero no había registros de ellos. Híjole, qué terrible. Maestra Mónica, pues explícanos un poco, ¿es tan complicado esto que la autoridad, pues bueno, tiene la justificación de no tenerlo en orden? O sea, ¿está tan difícil llevar un registro de los cuerpos, de la gente que se encuentra? Explícanos, maestra. Bueno, yo creo que aquí es un tema muy complejo de muchos años. O sea, en México ha sido un tema que no se ha atendido. O sea, en los últimos 40, 50 años es un tema que no ha sido atendido debidamente. Entonces, pues eso ha sido una acumulación que se ha venido dando, ¿no? Desde los años 60 tenemos registros de personas desaparecidas. Entonces, eso ha llevado a que haya un desborde en los servicios médicos forenses, que hay una falta de capacidades, ¿no? A lo largo de la formación también de nosotros como peritos, como servidores públicos. Entonces es un problema sistémico, ¿no? Estamos hablando de un problema que no ha tenido atención, ¿no? Y que, si bien es cierto, ha habido un empuje principalmente por las familias, que han sido las que han empujado para la creación de la Ley General en materia de desaparición, para la creación del Centro Nacional de Identificación Humana en su momento, así como otras iniciativas que han dado. Pues bueno, vemos que estas iniciativas no necesariamente se están reflejando en la práctica, ¿no? Que todavía, o sea, eso no va a solucionar el problema. Sí necesitamos un debate a nivel científico, sí necesitamos un debate a nivel técnico, y agradezco muchísimo que nos den la palabra, también que nos visibilicen a nosotros los forenses, porque
pues hemos sido primera línea, ¿no? En esta Sí, lucha de violencia, hemos sido primera línea, no vistos, ¿verdad? Pasamos una pandemia, también fuimos primera línea y nadie nos vio, también estuvimos muy saturados en el tema también de pandemia, que también vino nuevamente a complejizar más el ya complejo problema que sí, tenemos en México. Estamos hablando de que hay una multiplicidad de contextos que se suman, digamos, a casos que llamamos como casos que son más sencillos, como casos que son menos complejos, pero sí. hay una diversidad de casos. Hay unos que son muy complejos, que requieren de una atención más detallada, y en estos casos hablamos de que existe una intencionalidad por desaparecer a las personas. Exacto. Entonces, los forenses vamos contracorriente de lo que grupos Porque en digamos, particular hacen. cuál es un caso sencillo? O sea, no se me ocurre, atropellan a una persona, muere, no trae identificación, y pues bueno, hay un protocolo para ese tipo de casos. Pero en el incremento de desaparecidos que hemos tenido en este país, ¿no? ¿Qué se requiere, maestra? ¿Cuánto dinero se requiere? ¿Cuánto presupuesto para verdaderamente hacer una base de datos? Que haya un banco de ADN. ¿Cómo identificarlos? O sea, ¿qué hacer? Creo que el problema, bueno, sí, es un tema económico, es un tema de infraestructura, es un tema de capacidades, es un tema también es un tema de cómo nos enfrentamos al problema, ¿no? Un tema de pensamiento, porque también hay muchas limitantes ahí, ha habido mucho rechazo, no siempre ha habido empatía, y aquí la señora Graciela puede hablar más al respecto de lo que ha sido enfrentar la no empatía, ¿no? No todos los servidores públicos tienen empatía con estos procesos, y entonces, aunque tengan las mejores instalaciones y no hay empatía, nuevamente, estos temas no sirven de nada, ¿no? Sí, sí hay un tema económico muy importante, que se tiene que implementar, pero también hay un tema de creación de necesidades, ¿no? También hay un tema por parte de las universidades. Pocas universidades, ahora más, se han ido sumando a la formación especializada de personal en estos temas, pero ha sido, yo creo que cosa de los últimos 5 años. Anteriormente a esto, pues nos formábamos en las carreras, digamos, con tronco común, y en la práctica nos hacíamos forenses, ¿no? Pero ahora, Sí. afortunadamente, ha habido una tendencia mayor a la profesionalización. Entonces, también ese es otro tema, o sea, ¿de dónde sacas lo que se ha dicho, el talento forense que se necesita, ¿no? O Sí. sea, esa es otra necesidad. Entonces, como vemos, es un problema muy complejo, es un problema que necesita la atención en diferentes aristas, la suma de diferentes actores, ¿no? Evidentemente sí es un tema de política pública, o sea, Sí. la política pública aquí tiene que ir de la mano, no solo es un tema de dinero, es un tema de cómo se diseñan las políticas públicas, y de creer ¿Y lo están que los problemas diseñando? de la ¿Hay alguna identificación, perdón. intención donde lo estén diseñando? Graciela, ¿has visto tú en todo este viacrucis, porque no se le puede llamar de otra manera, este sufrimiento de buscar a sus familiares? ¿Has visto mejora? O sea, verdaderamente casos donde va la madre al CEMEFO, oiga, un reporte, no hay nada, no hay nada. 2, 3, 4 años después, sí, aquí estaba el cuerpo de su hijo. Qué terrible esto, Graciela, ¿no? Y definitivamente nosotros como colectivo hemos tenido casos, por ejemplo, tengo un caso muy relevante del 2010, que la madre de la muchacha identificó a la chica en fotografías, porque había habido un enfrentamiento y quedó en ese evento ella, la identifica, pero pues obviamente hay todo un protocolo como para su identificación, estudios y todo eso para su entrega. Pasa el tiempo y le dicen, tenemos que hacer las pruebas, tenemos que hacer todos los análisis, y pasa el tiempo, ella está esperando la llamada y pasan años. La señora se muere y la hermana es quien inicia, y fue en el 2015, 2016 que reiniciaron otra vez, nunca entregaron a la chica, se perdió entre las fosas comunes, que no sabían exactamente dónde estaba, y por fin se entregó en el 2017 a la hermana, después de que la mamá pues murió, ya no supo, Qué bárbaro. no recibió a la hija, pero por fin logramos que se entregara a la chica, pero después de todo un proceso de exhumaciones, que no estaba en esta fosa, que estaba en la otra, Sí, precisamente por la falta de registros. Pero yo, retomando lo que dice la maestra Mónica, pues
efectivamente no es una cuestión de dinero. Nosotros hemos impulsado, por ejemplo, el mecanismo extraordinario de identificación forense trayendo expertos, exigiendo al gobierno que proporcionara recursos, viendo que de alguna manera ese recurso sí se invirtiera en algo que valía la pena. Precisamente logramos que el país aceptara que hay una crisis forense en la ciudad, en todo el país, en México, y se logró este mecanismo. Lamentablemente se desmanteló por cuestiones que desconozco, pero llegó un momento en que ya no existe. Después impulsamos... A ver, aquí vamos a detenernos. Este mecanismo extraordinario de identificación forense, ¿cuándo lo implementaron y quién lo desapareció? Esa es una gran pregunta, porque el mecanismo apuntaba a que podía ser algo muy valioso. Claro. Exigimos que se le entregara mucho recurso, que ni siquiera nosotros, no permitimos que incluso el gobierno lo administrara. Hicimos que la ONU, a través de la UNPA, hiciera administración de recursos de manera más equitativa y de verdad que se invirtiera en el personal y en todo esto. No logró. Aquí tiene que ver, y a eso iba, con el otro tema del Centro Nacional de Identificación Humana, que hay una cuestión que a nosotros nos complica siempre como familias que estamos luchando cada sexenio, llámese en el Estado o llámese en la Federación, que hay cambios administrativos. Los cambios administrativos vienen y quieren inventar el hilo negro cada sexenio. Y entonces son 6 años de retraso. Y si a alguien no le parece porque no son del mismo color, pues obviamente dicen, eso no sirve de nada. Y nosotros luchamos y luchamos. ¿Por qué? Porque somos personas que no nos interesa la cuestión política, nos interesa que el recurso que se integre, que se destine, que se haga a ese lugar, se invierta realmente en lo que es. Hemos sido observadores constantes de todo eso y sin embargo en la cuestión política, en la cuestión ya de adentro del sistema, pues no tenemos más jerarquía, más que la que escuchar lo que digan ellos y decir, ya no está está esta otra persona y esta persona trae otra estrategia. Entonces todo lo que hace, lo echan a perder, lo desmantelan. El Centro Nacional de Identificación Humana, que era algo que valía la pena, pues resultó con que era una infraestructura que ni siquiera era dueña. Están en la cuestión legal de quién es dueño después de que se invirtieron dineros. Entonces, no es una cuestión de dinero. ¿Esto fue en la administración anterior de López Obrador? Eso fue en la administración anterior, con la comisionada nacional anterior. Y ahorita la actual, pues acabamos de tener una reunión hace como medio mes, un mes, y nos comentaba precisamente que pues está en esa lucha de poder reactivar este centro, porque al no haber un banco nacional de datos forenses, pues obviamente eso complica mucho y es lo que nosotros hemos estado impulsando bastante, porque de nada sirven los esfuerzos de personas expertas como Moni, que saben y nos han escuchado y han estado con nosotros acá en campo, oyendo, viendo, exhumando incluso, como la lucha de las familias por saber y por tener la certeza de que en esos cuerpos, en esos miles de cuerpos que hay en las fosas comunes en todo el país, no están los nuestros. Porque me consta y puedo decir que ha habido personas que no deberían de estar en un cementerio, por ejemplo, en una fosa común, porque ni siquiera hay registro de que murió o de que tendría que estar registrado en ese panteón. O hay 2 cuerpos en un solo ataúd, o no hay un registro pericial de ellos. Híjole, maestra Mónica, entonces sí, adelante, concluye, Graciela. Todo eso a nosotros nos conflictúa. Por eso es de que subimos el tema, hacia las autoridades, que son al final de cuentas las que estamos en sus manos. ¿A qué autoridades? O sea, ¿a quién hay que aprovechar este espacio a quién se le dirige que ponga atención en esto? Al gobierno federal, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía General de la República, las fiscalías de los estados. Todas ellas tendrían que hacer una suma. Hay un sistema nacional de búsqueda en la que deberían de integrarse un montón de instituciones para que esto funcione, pero después salen con que la FGR se deslinda de ese porque no es su obligación.
o que si las fiscalías son autónomas, o porque pues a mí no me da las ganas. Entonces tiene que ser una voluntad política porque son miles y miles las familias que estamos en busca de certeza, ya no jurídica, ya no buscamos quién lo hizo, ni siquiera eso. Nosotros lo único que queremos es saber quién está ahí para descartar si son o no. Maestra Mónica, establecer políticas públicas. Hay un debate ahorita por la reforma electoral, por quitar a los plurinominales, por bajarles el impuesto, y toda la atención está ahí. ¿Y este tema cuándo? Efectivamente, es un tema que no nos han dado los espacios para poder dialogar, que no se voltea a ver el problema forense. ¿Por qué? Porque también esto representa, como ya se comentaba, representa también, lamentablemente se confunde política con ciencia, se confunde política con empatía, y en ese tenor no podemos avanzar. O sea, se tiene que pensar en que estos procesos son largos. A mí como forense me encantaría decir que hoy empiezo a buscar a una persona desaparecida y que en un año voy a tener respuesta. Sabemos que hay una diversidad de factores, ¿sí?, que no podemos controlar, al menos en este momento, ¿sí? Entonces, eso hace que sean procesos largos. Pero si la política pública va a depender de que cada sexenio se les ocurra cambiar completamente, entonces no hay un seguimiento que tiene que ser transeccional. El tema forense tiene que ser transeccional. ¿Por qué? Porque no estamos aquí, como bien ha dicho la señora Graciela, inventando el hilo negro. El hilo negro ya sabemos desde hace muchos años, los que llevamos muchos años en esto, cómo es el hilo, cómo hay que jalar el hilo y cómo hay que enredarlo. No hay que inventar ninguna cosa nueva. Ya todo está, o sea, hay que amalgamar, hay que aprender de las experiencias buenas que hemos tenido, porque sí ha habido experiencias de éxito, sí ha habido casos de éxito, sí los ha habido, sí ha habido estrategias que han sido positivas. Decían por ahí, México es el país más diagnosticado, no sé cuántos diagnósticos forenses llevamos, desde organismos internacionales que han venido a visitar, desde personas expertas, sociedad civil que han hecho múltiples diagnósticos. Sabemos cuál es el problema, pero creo que ha faltado amalgamar. No, y es que con nuestros políticos entran y destruyen, y ahora somos los buenos, y entonces ponen a improvisados, despiden a funcionarios y los mandan de embajadores a Costa Rica. O sea, terrible la situación. En una situación que los daña a miles de familias. Maestra Mónica Graciela Pérez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Gracias a usted por haber estado con nosotros en este espacio. Híjole, un tema muy, muy complicado que la autoridad ni ve ni oye. Soy su servidor Alberto García Castillo. Continúe en la programación de Mega Noticias. Muchas gracias.